más, agradecerle también a todos el llamado y a todas el llamado que ha hecho la Facultad de Humanidades para debatir, para encontrar consensos de cómo todos y todas en conjunto podemos construir la ruta de cómo hacer posible que el gobierno de turno atienda al llamado de los sectores de los trabajadores y las trabajadoras del país. Sin más, el decano de la facultad. A los organizadores, en nombre de nuestra facultad y de nuestra universidad, el coordinador de educación continua, el profesor Florencio Díaz, y el director del Departamento de Sociología, profesor José Lazo. Y el comité organizador, con la moderación del profesor Edgardo Aguilar. Creo que para nosotros, que hemos venido transitando un debate intenso al momento que hemos sido convocados para analizar y reflexionar sobre el programa de vejez, invalidez y muerte, y conjuntamente el tema de la seguridad social, conjuntamente con la Universidad de Panamá y sus órganos de gobierno, levantamos una bandera. Y levantamos una bandera sobre unos principios unitarios, en el cual nosotros tuviésemos un consenso democrático con todas las fuerzas sociales, con los trabajadores, con los sindicatos, con las organizaciones, con las organizaciones profesionales, y lo debatimos en nuestros órganos de gobierno. Y con eso salimos con una sola expresión a decirle al país que nosotros íbamos a participar en un diálogo nacional sobre la base de los principios universales que rigen el modelo del programa de vejez, invalidez y muerte. Ese modelo planteaba que era necesario discutir y aprobar un solo pilar de beneficio definido para la seguridad social. Segundo, que las contribuciones tendrían que venir del aporte del Producto Bruto Interno de las contribuciones del Estado. Y en tercer lugar, nosotros quisiéramos plantearnos que rechazaban totalmente cualquier medida paramétrica que atentara contra la calidad de vida y la expectativa de la calidad de vida de los trabajadores. En ese sentido, nosotros participamos. Y hoy, igualmente, hemos convocado a esta reflexión y este análisis con la participación del profesor que nos está hoy ilustrando, y ya lo ha venido haciendo en varias ocasiones, el profesor Argote. Felicitaciones, compañero Argote, porque nos permite a nosotros seguir construyendo el camino de nuestra esperanza. Y ese camino de nuestra esperanza, evidentemente, que no solamente es un atentado contra las políticas de la seguridad social, es un atentado a partir de ese modelo neoliberal que atenta contra los derechos sociales, la educación, la salud, el presupuesto de las comunidades. Creo que es importante hoy no solamente levantar la bandera, la defensa de la seguridad social, sino también hacer un cuestionamiento profundo sobre ese modelo neoliberal. Creo que están claras las intenciones de este modelo que se ha presentado en la Asamblea. Nosotros vamos a participar en los próximos días. La Universidad de Panamá mañana también, a nombre de los órganos de gobierno, va a sustentar en la misma dirección esta participación en defensa de los principios y los baluartes de la seguridad social. Le queremos expresar a los más de 100 participantes que están conectados por la vía digital nuestros saludos, y seguimos acompañándolos en construir un camino en defensa y en la lucha contra estas políticas de hambre, contra estas políticas de destrucción que quieren privatizar nuestra seguridad social y que además quieren atentar con la destrucción del programa de salud y de enfermedad de la seguridad social, intentándola privatizarla cada vez más. Es el momento histórico de salir en defensa de la patria, en defensa de una comunidad que clama por una democracia más justa, que clama para que exista mayor inclusividad. Por eso creo que es atendible este llamado, y quiero reiterarle nuestro saludo a los compañeros directores de las unidades académicas para que mantengamos no solamente esta noche,
este debate y estas reflexiones, sino que lo mantengamos a lo largo de esta discusión a nivel nacional. Gracias a todos y gracias por acompañarnos a construir la patria soñada. Muy buenas noches. Muchas gracias, señor decano, por sus palabras. Brevemente, para aprovechar el tiempo, presento al profesor Felipe Argote, es economista, profesor, ha tenido diversas experiencias, entre esas ha sido miembro del directorio de FENACEP, también ha sido consultor de diferentes instituciones, presidente de la Comisión de Entornos de Macroeconómico AP de 2013 a 2015. Acabo de compartir en el chat un blog muy importante que tiene el profesor Felipe Argote, en la cual siempre ha publicado sus textos, y de igual forma voy a compartir un enlace de YouTube donde el profesor comparte todas estas discusiones también en su canal, y que en tal caso los participantes pudieran profundizar en estos contenidos. Sin más, profesor, brevemente su presentación, Felipe, para que usted nos comparta. Hay un periodo de conferencia que es la de usted, y posteriormente la discusión de 30 minutos y finalmente una conclusión. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra. Estimado, el micrófono, discúlpeme. Buenas noches. Gracias al decano Olmedo García, a José Lazo, director de la Escuela de Sociología, al director de Extensión Florencio Díaz, y a todos colegas, profesoras y profesoras que en el día de hoy han tomado el tiempo de la noche para escuchar mi planteamiento. Tengo que preguntar para evitar demoras si se ve la presentación. Sí, sí se ve. Sí se ve, perfecto. Seguimos entonces. Yo tengo que poner algo en contexto. Voy a ser rápido para entrar más tiempo en el asunto, pero siempre me gusta ponerlo en contexto porque hay muchos mitos que se dicen y se repiten tantas veces que a veces hay sectores que pueden inclusive llegar a creerlos. Una de las cosas que se repitió muchas veces es que el problema del sistema de pensiones en Panamá es que tú sacas más de lo que pones. Que tú debes solamente sacar aquello lo que pones más los intereses. Eso realmente es un disparate, porque en todas las partes del mundo, en todos los países del mundo, el Estado pone plata en las pensiones. Inclusive este cuadro de la OACD plantea, por ejemplo, en Europa se ponen entre 12 y 15% del Producto Interno Bruto a las pensiones. En Costa Rica, 3.4 según la OCDE, pero según otras fuentes, 5%. Brasil le dedica el 10%. Uruguay, 9% del Producto Interno Bruto a las pensiones. Inclusive Chile, que tiene pensiones individuales, le dedica 3% del PIB a las pensiones. Entonces, realmente todos los países del mundo saben que hay que poner. Mira, se habla a veces de Grecia, por ejemplo. Mira, Grecia casi quiebra por culpa de las pensiones. Eso es cierto, pero es porque llegó a pagar más del 20% de las pensiones. Ahora paga el 15%. O sea, no fue que cambió a cuentas individuales, sino que simplemente hizo algunas medidas paramétricas para poder bajar a 15%. Pero ¿qué resulta? Que en el caso de Panamá, mira, aquí está en América Latina, Honduras, Paraguay, Colombia 3%, Uruguay 9%, Brasil casi 10%. En Panamá, según el último informe de la OIT, lo que se ha dedicado a las pensiones son 100 millones de dólares en libros. Y digo en libros porque el problema es que según la ley 51, el Estado tiene que poner 140 millones. O sea, Uruguay pone 9.000 millones de dólares. Si Panamá pusiera la mitad de lo que pone Costa Rica, pondría 2.000 millones. Pero no pone la mitad ni la cuarta parte, pone 0.1% del Producto Interno Bruto. ¿Y saben qué? No lo paga desde el 2020. Entonces, este es el país más mezquino y más malagradecido que existe hacia los adultos mayores. Y en este caso es peor, porque esta fue la generación que recuperó el canal. La única razón por la cual Panamá es considerado uno de los países ricos de Latinoamérica. Mira, Panamá es el segundo país más rico de Latinoamérica, solamente superado por Uruguay y por debajo de Chile y por encima de Chile. Luego está Argentina y Costa Rica, pero muy lejos de los 17.000. Fuera de Chile, que está en 15, Argentina tiene 13.600. Ese es el Producto Interno Bruto per cápita. O sea, este es un país que al principio del siglo tenía un ingreso per cápita de 4.000. Muy parecido a El Salvador, a Honduras, a Nicaragua, a países pobres. Ahora tiene 17.300 y sigue subiendo gracias a esa generación
que enfrentó a la potencia bélica y militar más poderosa de la historia y logró recuperar el canal. Entonces, esa es la generación que anda en la calle con una paila cerrándola para que le den miserables $20 de bono, cuando debía estar levantada por todo lo que hizo por este país. Pero por eso digo, y no es el pueblo, realmente son los políticos y los partidos tradicionales, porque ni siquiera la juventud. Ni siquiera la juventud. El problema es que el asunto, la juventud, lo podemos ver en la asamblea. El único sector que votó en contra de un director que dijo claramente que estaba por medidas paramétricas y hace meses dijo que estaba por cuentas individuales, fue la bancada donde está la juventud. Y esto es un problema que yo digo siempre es ideológico. O sea, este pequeño sector que ha rodeado a los últimos años, los últimos 40 años, los partidos políticos, formados por liberales, neoliberales y libertarios, simplemente por alguna razón que a veces es hasta legítima. O sea, estudiaron en Estados Unidos, les gusta la cultura norteamericana, etcétera. Ellos siempre consideran de que el individualismo es lo que debe ser la forma de vida. O sea, en Estados Unidos, tú cuando te pones viejo, tus hijos te venden tu casa, tu carro, todas tus propiedades y te meten en un asilo. Y eso es cultura, esa es la cultura, ellos lo aceptan, eso es aceptable. Tú solamente haces el compromiso que tienes con tu padre y irlo a visitar el Thanksgiving Day. Eso es todo lo que tienes que hacer. A cambio de eso, los padres, cuando ya dejas de ser adolescente, te dicen, oye, ¿tú qué haces en esta casa? Vete de aquí, que ya necesito tu cuarto, anda a buscar un apartamento, ya tú no eres un adolescente. O sea, esa es la cultura del individualismo. Por eso en Estados Unidos nadie te va a decir, ¿sabes que un tío me dejó unas tierras? Eso no pasa, porque los impuestos son tan altos que es la mayor parte del tiempo las gerencias no se reciben, porque sale más barato dársela al Estado que pagar los impuestos que corresponden. Y por eso es una cultura que es legítima, pero eso no es nuestra cultura. La cultura nuestra es que si nuestra mamá no puede valerse por sí misma, le decimos, ¿sabe qué? A la pareja, mi mamá ya no puede vivir sola, tiene que traerla a la casa, eso no se discute. Ya tiene que venir a la casa porque ya no puede, y yo no le voy a meter un asilo a mi mamá. Aún así, o sea, es otra cultura. Entonces nos han querido imponer una cultura traída de afuera, que además es exagerada, porque no es verdad que en Estados Unidos, que es muy individualista, mucha gente vive del seguro. O sea, si tú vete a Miami y ves la cantidad de cubanos ahí que están sentados en una silla viejo, pagados por el Estado, porque esa gente no cotizó, ellos vinieron ya grandes, algunos no pagaron un real de impuestos. Pero en todos los países del mundo el Estado atiende. Mira, en Japón, por ejemplo, casi que no paga seguro. El Estado es el responsable de mantener a los adultos mayores con dignidad porque están convencidos de que a los adultos mayores hay que venerarlos. Ellos veneran a los viejos y aquí se le desprecia y se le maltrata. Bueno, eso ha quedado peor y lo voy a probar en esta charla, de que ahora no solamente se han ido en contra de los adultos mayores, sino van en contra de la juventud con este proyecto de ley. Miren, decía que Panamá es uno de los países más ricos, pero es el tercero con peor distribución de la riqueza en el mundo, después de Colombia y Angola. 3 países ricos, Panamá, Chile y Uruguay, con casi la misma riqueza y muy parecida. Chile tiene un 10% de pobreza, 10.8, Uruguay 9.9, menos de 10, Panamá 21%. Con el mismo nivel de riqueza o muy parecido, Chile tiene una pobreza extrema del 2%, Uruguay tiene una pobreza extrema de 0.2%, casi que no existe pobreza extrema. Con una riqueza muy, muy parecida, Panamá tiene un 9.5% de pobreza extrema. O sea, eso es inaceptable. Y la pobreza extrema está en los sectores originarios, en los pueblos originarios y en los adultos mayores, fundamentalmente. Mira, este es el cuadro que presentaron los actuarios para poder justificar las medidas paramétricas hace unos años. Esta es la data que tiene el Seguro Social. Esta es la data que utilizan para hacer nuestra propuesta que han planteado. Los mismos actuarios, cuando presentaron su propuesta paramétrica, plantean los problemas que tiene la data. Yo le voy a decir algunos. Hay 2.757 en la data del seguro que no se sabe si son hombres o mujeres. Hay 4.840 que tienen menos de 15 años que están trabajando. Según esto, hay 2.874 personas que no se tiene la menor sospecha de cuándo nacieron. ¿Cómo le vas a pagar jubilación? Inclusive, hay 9 personas que según los registros nacieron en el siglo XIX. O sea, tienen más de 124 años y tienen 116.305 que no se sabe cuándo se inscribieron.
No se sabe si se inscribieron ayer o hace 40 años. Esa es la data que existe en el Seguro Social. Miren, este es el último estado financiero que presenta el Seguro Social del 2023. Solamente lo pongo para que vean la parte de abajo que dice aportes a la sostenibilidad del régimen IBM correspondiente al déficit del 2020. O sea, en el 2023 pagaron 517 millones para cubrir el déficit hasta el 2020. Recuerden que le dije 140 millones por año. Cuando pagaron 517 en 2020, deben 2021, 2022, 2023, 2024. Deben 560 millones al IBM de ese 0.1% que pone el Estado a las pensiones en Panamá. Es una cosa que es totalmente absurda. Actualmente, según estos mismos estados financieros, en el 2023, la reserva de la parte mixta, la parte solidaria del mixto sumaba 5.715 y la parte individual personal del sistema mixto 3.187 millones de dólares. ¿Por qué esto es importante? Esto es importante porque el esquema, mira, es falso totalmente que el problema del seguro social es un problema demográfico. Como decía el presidente, que el problema es que los jóvenes no quieren tener hijos, sino que perros. Y entonces cuando yo veo a alguien que sale en la televisión y pone las manitos así en forma de triángulo y dice lo que pasa es que es una pirámide, esa persona no tiene la menor sospecha de lo que habla o sabe lo que está hablando y lo hace mal a propósito. El sistema solidario no está en crisis porque no entra suficiente. El sistema solidario está en crisis porque entonces no entra nadie. O sea, desde el 2008 se cerró la entrada, se prohibió la entrada al sistema solidario. Todo el que entra después de 2008 se va a un nuevo sistema que es el mixto, que en ese momento era el nuevo. Por eso el sistema solidario se queda sin plata, porque los que estábamos de últimos en la fila, que pusimos toda esa plata, se la consumieron los primeros jubilados, y luego que nosotros quedamos, pues simplemente no hay nadie detrás de nosotros. Esa es la verdad por la cual el sistema solidario cae en crisis. El otro problema que tiene es el sistema mixto. El sistema mixto tiene un problema grave, que es que los que están en ese sistema van a cobrar menos del 30% de su salario. O sea, el problema del mixto es que cobra muy poco. Pero el sistema mixto se hizo con un objetivo. ¿Por qué es mixto? Porque una parte es solidaria y la otra es individual. ¿Cuánto es solidario? Los primeros $500 salario, lo que pongas, va al solidario. El resto es una cuenta personal. ¿Cuánto es eso? Bueno, de tu salario, lo que pagas por año es 15%. O sea que si tú tienes un salario de 1,000, los primeros 500 van al solidario. Los primeros 500, el 15% de 500 son $75. O sea, tú abonas $75. No importa que ganes 1,000, que ganes 10,000 o que ganes 20,000. Pones $75 al solidario y el resto va a una cuenta individual. Eso se hace. La lógica de los creadores de la ley 51 es que mediante ese mecanismo podías apuntalar una parte de lo que necesitaba el solidario, que se queda sin gente y sin plata, y el resto lo iba a poner el Estado. Bueno, esa plata no se puso. Por eso hay 5.700 millones de dólares en el sistema solidario que están en el mixto, que deberían, a mi juicio, estar en el solidario. Eso yo lo planteé hace mucho tiempo. Si eso lo hacen, el sistema solidario sobrevive hasta 2032. No más de eso. Sin embargo, lo planteé muchas veces y mis amigos, mis colegas, los compañeros, porque yo soy miembro de APEDE, he sido vicepresidente de la Asociación Panameña Ejecutiva de Empresas y presidente de su Comisión de Economía durante 2 periodos, insistían de que eso no era así, que pasar esa parte, la parte solidaria, no la parte personal, al sistema solidario era una expropiación. Y lo dijeron en los medios a todo el que quería escucharlo. Miren, según el cuadro del OIT que ven, el sistema mixto va a tener pensiones por debajo del 30% y va a ir cayendo cada vez más. Porque nunca es posible que una parte individual sustente una pensión digna. Eso es imposible. Por eso los países ponen plata. Este es un cuadro que hizo el Fondo Monetario Internacional. El azul que ven aquí es el sistema solidario. Siempre va a tener 60% de tu salario. Sin embargo, el mixto, incluyendo la parte solidaria, va a empezar con 35 y va a terminar en 20% del 2060. 20% de tu salario. Por eso el sistema mixto tiene el problema de bajo salario. ¿Qué pasa?
el director del seguro, ya entrando en materia, él entra y propone, no propone, asusta a la gente con este cuadro. Este cuadro dice qué mal anda el sistema solidario. Solidario solamente. Y es cierto, porque estos datos son de la OIT. Según este cuadro, en la parte roja te dice que en el 2024 hay un déficit operativo de 956. En el 2025, el próximo año, va a haber un déficit de 1142. En el 2026, 1300, luego 1400, 1500 y así va subiendo. Por eso decían que si no hacemos nada, aquí esto va a quebrar. Miren, y luego proponen esto. Esta es la propuesta del nuevo sistema de capitalización con garantía solidaria que llaman ellos. Realmente eso no tiene nada de solidario. O sea, el usar la palabra solidario 5 veces no lo hace solidario porque te cuentan lo que metas individualmente, pero luego te pagan como a ellos les da la gana. Eso lo voy a presentar y ustedes van a salir esta noche escandalizados de aquí. Esto es lo que proponen. Aumentar la cuota obrero patronal de 15% del IBM al 18%. Que los patrones suban en 3% la cotización. A ellos dicen que el Estado iba a poner 1.184, pero la ley dice que el Estado va a poner 966 millones de dólares a partir del próximo año. Y plantean que van succionan el programa 120 a los 65 y se lo llevan para el Seguro Social y lo aumentan de 120 a 144. Eso tenía un fin estadístico, simplemente tratar de pasar por encima del nivel de pobreza, pero ahora el nivel de pobreza es de 150, así que no lo van a hacer. Y luego, según ellos, el aumento del 3% representará 158 millones de dólares. Y presentan este cuadro que son los 4 tipos de pensión que todos llaman solidaria, pero eso es un invento para poder no decir que no son solidarias. ¿Cuáles son las 4? La pensión básica universal. Esa es 120 a los 65 que se transforma en 144. Luego tienes la pensión de beneficio solidario que está amarrada a la siguiente, que es la pensión garantizada solidaria. ¿Qué significa esto? Que si tú no cotizaste o no te dio lo suficiente, el Estado te cubre para tener un mínimo de 265 si eres cotizante del seguro. Porque la pensión básica es para los que no han cotizado, 120 a los 65. La pensión de beneficio solidario garantizada es 265 y se trata de aquellos que cotizaron pero que no les llega a ese nivel. Y la última, que es la pensión por retiro de vejez, es la que va a arropar el 99%. Es la importante porque de eso se trata el sistema nuevo de pensiones. Lo que ellos tenían que haber hecho es decir, mira, regresar al cuadro de Dante que le mostré y decir, ¿sabe qué es lo que pasa? Ya con esto, lo que ponen los empresarios me va a costar 140 y el aumento de la edad de jubilación son tantos y mira que de rojo salió a negro. No lo hicieron. Yo sé por qué no lo hicieron. Esto es el déficit que presenta la OIT. En rojo, esto no lo para que el cuadro que es muy complicado, por eso marqué en rojo solamente lo interesante. Esto es el déficit. O sea, según la OIT, en el 2025 el déficit va a ser 1.386. El siguiente 1.600, 1.800, 2.000. Ya se dan cuenta que antes del 2036 eso anda ya llegando casi a los 20.000 millones de dólares de déficit del sistema solidario. ¿Por qué? Porque se cerró y no entró nada, no entró más nada. Esto es lo que tiene el sistema mixto, la parte solidaria del mixto. Aquí tiene positivo. ¿Por qué? Porque los del mixto empezaron a entrar en 2008, así que no tienen jubilado, no tienen ni un solo jubilado. Así que ellos van a tienen una reserva supuestamente todo de 6.300. Era lo que calcula la OIT. Tú nunca vas a saber quién tiene la razón, si la OIT o el Seguro Social, porque ya dije, el Seguro Social lo que tiene es unos estados financieros que son tan disparatados que desde el 2012 ningún contralor los firma. Inclusive el contralor actual, que es el más permisivo, él no firma esos estados financieros, porque son un desastre total. ¿Qué pasa? Si nosotros, ya que ellos no lo hicieron, de poner lo que ellos están cambiando y hacer con eso un flujo, yo le hice la tarea sin comprarle nada. ¿Qué hice?
metí el déficit, que es lo que está en rojo, metí el aporte del Estado, que es 966, y me da un resultado de operación. Le sumo el resultado de operación del mixto, en donde no hay jubilado, y me da un resultado de operación unificado. Haciendo esto, en el 2029 hay déficit de nuevo. O sea, no se salva el seguro. Pero luego alguien dijo, no, pero el aporte del canal va a ser de 300. Eso no lo dice la ley. Pero vamos a tomarle la palabra y vamos a meter los 300. Con eso, en el 2031 se acaba la plata. Con el aporte del canal. Ah, espérate, pero también luego vas a meter 3% de la empresa privada, que a partir de lo que ellos dicen es 158. Pero como yo sé que el aumento va a ser en función del tiempo, porque el Producto Interno Bruto crece, yo le metí un 5% de aumento al PIB y digo que la empresa privada cada vez va a poner más con ese 3%. 5% de crecimiento en el aporte. Si eso es así, en el 2032 se acaba la plata. ¿Sabes por qué? Porque tú no te puedes gastar la plata 2 veces. Tú no puedes pagar a ese jubilado y luego decirle a la gente que tu plata va a rendir más. ¿Cómo va a rendir tu plata si estás pagando un déficit? Eso es lo más elemental. Así que con eso no se salva la caja. ¿Qué pasa entonces? Si nosotros planteamos, lo que nosotros planteamos está en este cuadro. Después voy a decir el mamotreto, pero voy a regresar para no perder el hilo. ¿Cuál es mi propuesta y por qué mi propuesta sí es viable? Mi propuesta es muy fácil. Es que en vez de ser $500 la base del solidario, sean 2 salarios mínimos. Eso lo que hace es lo que tú tienes cuando tienes un déficit. Son 2 cosas. Aumentar los ingresos y bajar los gastos. No hay otra cosa. Lo demás es un invento. ¿Qué es lo que yo digo? Supongamos solamente, en términos, digamos, de ver la cosa más fácil, que el salario mínimo fuera 500 y se lo duplicamos en 1000, para tener números redondos. Ok, si yo tengo esta parte en rojo, que es el mismo déficit, le sumo la operación del mixto, la parte solidaria, sin tocar las cuentas individuales. ¿Por qué? Porque mis colegas de la PD dijeron 400 millones de veces que quitarle la plata y la parte solidaria del mixto era expropiación, y ahora resulta que el Estado, que el gobierno no solamente les quitó la parte solidaria, sino que le quitó la parte individual. O sea, la parte personal se la quitó y le echó en un saco, y a partir de eso tú no ves a ningún dirigente de empresa privada diciendo la palabra expropiación. Ahora empiezan a hablar del verde bosque, del clima o de cualquier cosa. No, hay que hacer un organismo de supervisión, porque o sea, cualquier cosa menos que hasta ayer me dijiste que eso era expropiación. Así de mal andamos. Entonces, ¿qué pasa? Si yo duplico lo que es solidario, se resuelve el problema del sistema solidario si el Estado pone solamente el próximo año 500 millones, con un aumento del 10% anual. O sea, 500 el primer año, 550 el segundo, y así se va hasta pagar no más del 2%. Llega a pagar el 2% del PIB dentro de 20 y pico años. Con eso se reduce el problema se elimina el déficit del solidario, y no solamente eso, se resuelve el problema del mixto, que va a tener muy poca plata. ¿Por qué? Porque al ser dos salarios mínimos, que hemos hecho el supuesto que son 1000, la gran mayoría de los trabajadores de este país, cuyo salario promedio es 750, quedarían arropados en el solidario y no tendrían el problema que le va a tocar el 30%, sino que le tocaría el 60% con una serie de variables que yo pongo, que es aumento automático por indexación, por 2 razones. Una, por inflación. 2, por aumento del ingreso per cápita, porque si el Estado, el gobierno, el país aumenta su riqueza, los jubilados tienen derecho a aumentar su riqueza en la misma proporción, entre otras variables. Y todo el salario que tú tienes por encima de los 1000 se va a una cuenta individual. Eso hace que el que tiene un salario de 5000, que sí puede hacer un aporte, que sí puede ahorrar, tenga la posibilidad de ahorrar para tener una mejor jubilación. Pero aquel que no puede tiene derecho a tener una jubilación digna. Y no hay medida paramétrica por una falta muy sencilla. A los 62 los hombres y 57 las mujeres, lo que pongas ya no va una parte al solidario y otra parte va todo a tu cuenta personal. Si te quedas 3 años. Y el Estado te la iguala para que sea el doble. ¿Por qué? Porque ya cuando te faltan 3 años, dice, bueno, lo más que puedes, tú lo pones
y te vas a hacer una plata que al final te puedes retirar, irte al interior, comprarte una casa, pero tú vas a tener la seguridad de que vas a tener de la parte solidaria más lo que pusiste es una parte que te van a indexar todos los años, así que no tienes el temor de que vayas perdiendo dinero en función del tiempo. Eso todo está respaldado por cifras. Eso no es inventado de mi cabeza, ni la OIT dijo, como dicen algunos. No es que la OIT dijo. Dime dónde dijo eso la OIT. Miren, ahora vamos a lo dramático. Esto es el nuevo sistema de capitalización con garantía solidario que le llaman. Este ejemplo fue el que puso el señor director actuario para mostrar, porque le voy a decir, la ley está llena de errores y está llena de términos rebuscados y procesos innecesarios para confundir. Pero cometió un error, puso un ejemplo. En este ejemplo, tú estuviste en el sistema solidario. O sea, en lo que ellos dicen, mira, los que le faltan 7 años para jubilarse, la cosa se queda como está. Los que tienen 50 años o menos las mujeres y 55 o menos los hombres, se van al sistema nuevo. Lo que pusiste no lo sabemos porque es un desastre las cuentas. Así que ellos lo que van a hacer es decir, ¿cuánto fue tu salario? ¿Cuánto fue tu salario en todos estos años? Te lo multiplican por 15%, porque ya sabemos que el 15% es lo que tú pagas de pensión, y te van a aplicar un rendimiento del 4% fijo de esa plata. Y a partir de ahí, todo lo que pongas va al fondo, a un barril en donde está todo, incluyendo las cuentas individuales que se robaron, y la van a meter ahí. Y eso va a rendir dependiendo de cómo está el mercado y qué es lo que se haga con la plata. Al final de todo, tú vas a tener una bolsa. Tú vas a tener en la bolsa toda la plata. Pero cuando te toca la jubilación, que ellos proponen que sea, en el caso de los hombres, 65, tú lo que vas a hacer es que todo lo que has puesto lo divides entre 1000 y lo multiplicas por 5.44. Es lo que está acá abajo al final. Él pone un ejemplo de que lo que tú has acumulado en toda tu vida son $150,000. Ese señor que acumuló $150,000 va a tener un salario, una jubilación de 816. Pero él quiere, para confundir, él dice 5.44, pero ¿y de dónde salió eso? ¿Y cómo yo voy a calcular el mío? ¿Por qué 5.44 y no 5.48 o 43? Pero como él es un contador, o sea, los actuarios, con todo el respeto, los actuarios son profesionales e importantes, pero son contadores. O sea, no son ni siquiera un analista financiero. Yo sí estudio una maestría en finanzas y la practico todos los días en las empresas. Así que lo que yo sé es que él me está haciendo una revoltura para que no se entienda. Así que tú haces una ecuación simple, 150,000 entre 1000 por 54, lo que está restando va a estar multiplicando, lo que está multiplicando sale dividiendo, y tú lo que tienes ahí es un 813, que si lo divides entre 12, lo que te dice eso es que lo que pusiste te lo van a dar en 15 años y 13 meses. Pero ¿qué pasa? Si la edad de jubilación es 65 años, las expectativas de vida de un hombre en Panamá es de 74 años. O sea que tú te vas a morir en 9 años, pero la plata te la van a dar en 15 años y 4 meses. Sin intereses, porque lo estás dividiendo simple, sin intereses, pero yo hice el trabajo de hacerlo con intereses y luego se lo voy a mostrar. Pero ¿qué pasa con esto? Que si tú tienes realmente... este es el sistema de pensiones más miserable que hay en el planeta Tierra, porque no te van a dar ni siquiera tu cuenta individual. Te van a dar menos del 60% de lo que abonaste, ni siquiera tu salario. Vamos a verlo. Emma hizo un tutorial que va a salir ahora. Miren, si tú te jubilas a los 65 y acumulaste 150,000, como fue el ejemplo que puso, te va a tocar una pensión de 816. Pero la esperanza de vida es 74. Esos son 9 años. O sea, que si tú pones esa plata, esos 150,000, y lo metes en la almohada y lo vas sacando mes a mes, al día de morirte, tú vas a cobrar 1,300, tú vas a tener $1,389 mensuales para gastar, solamente cogiendo los 150,000 y sacándolo. Pero él te va a dar 816. En este cuadrito, lo que demuestro es que si tú, para poder tener un monto de 870, tú tienes que tener un salario de 4,630.
no el último salario. Aquí ya no estamos hablando del último salario, no estamos hablando de los 10 mejores salarios. Estamos hablando del promedio de salario de toda tu vida. Alguien que tiene un promedio de 4.630 de salario, seguramente se está jubilando o el día de su jubilación va a tener un salario de 7.000 mínimo, porque al principio empezó con un salario de 200, después 500, después subió a 1.000 y tal. O sea, ese es el promedio vitalicio. O sea, si tú tienes un promedio vitalicio de $4.630 hoy en día, tú vas a recibir una pensión de 2.500. La pensión te sale en 2.777. Pero vas a recibir 2.500 porque ese es el máximo que tiene el sistema hoy en día. Pero con ese mismo salario, no final, promedio de toda tu vida, tú vas a tener una pensión de 870. Lo cual significa que si tienes un salario de 2.000, vas a tener una pensión de 400. O sea, con un salario de 1.000 ya estás por debajo del nivel de pobreza al cobrar. Vamos a ver, porque yo hice una tarea aquí, vamos a ver qué pasa. La edad de jubilación es 65 años. La esperanza de vida es 74. Así que tu periodo de jubilación es 9 meses de jubilación. Entre el momento de la jubilación de 65 y los 74 son 108. Vamos a suponer un salario. Esto es una amortización y está hecho en Excel, en una función de amortización sencilla. De un pago, una amortización con 150.000 o con lo que sea. Imagínense, así que yo puedo cambiar aquí y todo se cambia. Supongamos que tú tienes un salario de 2.000. Con un salario de 2.000, si fuera cuenta individual, tu salario iba a ser, tu jubilación iba a ser de 900. Actualmente con un salario de 2.000 tú vas a tener una jubilación de 1.200, pues el 60%. Según el proyecto de ley, tú vas a recibir con un salario de 2.000, vas a tener una jubilación de $392. Eso es el 19% de tu salario. Con un salario de 1.000, tú vas a tener $196 de salario. O sea, ya con un salario de 1.000, ya el Estado te tiene que pagar para poner el mínimo de 265. Estimado Felipe, discúlpeme, ¿está compartiendo alguna lámina o diapositiva? Sí, no se ve. Sí, estamos en la que dice ¿con cuánto te jubilas? No, estoy presentando, déjame, es que hice un enlace, pero parece que el enlace no sale acá. Déjame ver cómo hago. Ya sé, voy a cambiar el screen. Aquí ustedes no estaban viendo nada. Aquí está. Ahora sí, ¿ven el Excel? Ahora sí se ve, excelente. Ok, gracias. Miren, eso es lo que les decía. Yo hice un tutorial que es un pequeño esquema macro que te dice, si tú tienes 65 años, que es la edad de jubilación, la esperanza de vida es 74, el periodo de jubilación es 9 años, lo que vas a disfrutar de tu jubilación antes de morirte. O sea que son 108 meses de jubilación. Con un salario de $1.000, tu aporte es 15%, tu aporte mensual es 150, 1.800 al año y tú vas a aportar 240 cuotas, que es el aporte para jubilarte, serían $36.000 lo que vas a tener el día de tu jubilación. Con eso, tú vas a tener, si estás en el actual, $600, porque es 60% de tu salario. Si tuvieras cuenta individual, tendrías 450. O sea, 45% de tu salario. Y eso suponiendo una tasa de interés del 7%. O sea, suponiendo una alta tasa de interés. Si yo le pongo una tasa que es lo que ellos esperan, que es 5%, tú vas a tener salario 196. O sea, que ya con un salario de 1.000, tú tienes la precariedad para que te ajusten a 265. O sea, si tú tienes un salario final de 4.200, en el actual tú vas a tener 2.500. Ese es el máximo. 4.200. Si tuvieras cuenta individual vas a tener 1.700. Eso es 47% de tu salario. Sin embargo, en el proyecto de ley tú vas a tener un salario de 823. Con eso te vas para la casa. ¿Por qué razón? Porque lo que han hecho es tomar lo que has depositado toda tu vida y dividirlo en 15.3. O sea, 15 años y 6 meses. Sin interés. Lo cual significa que si le aplicas la tasa de interés, a ti te van a pagar la plata que pusiste durante toda tu vida en 20 años. ¿Quiénes van a cobrar? Los que se atienden en Houston, los que van a clínica privada, algunos. ¿Quiénes lo van a subsidiar? Los que se van a morir a los 5 años, porque trabajaron muy duro en la vida para levantarse. O sea, así de escandaloso está
el proyecto que presenta. O sea, es una cosa que parece, sacada de la ficción, porque en ningún país del mundo te paga, en el peor de los casos. Chile te pagaba lo que pusiste más los intereses. Ahora hay un bono para que llegue a 30%, pero este sería el único país del mundo en donde a ti te pagan el 60% de la plata que pusiste. Ok, esa es la presentación de hoy. Ya no me alargo, traté de hacerlo. Hice una presentación para aprovechar pues mejor las preguntas. Este tutorial ya hice un video que voy a estar publicando en la noche en mi canal de TikTok. Perfecto, muchas gracias, profesor Felipe. Para tener control de las preguntas, le sugiero a los participantes que por favor formulen el cuestionamiento, ¿no? Una pregunta. Si los comentarios, quizás en otro momento, pero para favorecer la discusión, levantan la manito aquí en Zoom y se les va a ceder la palabra. ¿Alguien tiene alguna consulta, una pregunta específica para que nos comparta Felipe su apreciación gracias a la presentación que hemos tenido hoy? Edgardo, tiene la palabra. Sí, muy buenas noches, profesor Argote. Una consulta, debido, a todo lo que es el tema del seguro, ¿es posible volver 100% al sistema solidario como lo teníamos antes de la ley 51? Hago la pregunta porque en las discusiones previas, y lo dijeron los mismos miembros del gobierno, la gran mayoría de propuestas eran precisamente el retorno al sistema solidario. ¿Qué me puede decir al respecto? Mira, que lo entiendo perfectamente, porque caer en el juego de que vamos a negociar, finalmente ibas a terminar en un sistema. Yo personalmente estoy convencido de un sistema mixto, por una sencilla razón. En lo único que estoy de acuerdo con las dirigentes empresariales es que el sistema solidario subsidia más al que más plata tiene. Y eso lo puedo demostrar muy fácil. O sea, si tú tienes un salario de 500, lo que pones generalmente es la mitad de lo que recibes, porque la otra parte te la ponía antes la siguiente generación. Eso tenía que modificarse a la siguiente generación, una parte, y la otra el Estado, porque este es el país, como he dicho, más mezquino. Pero si tú tienes un salario de 500 y tu jubilación es de 300, lo que te tocaba era 150 y el Estado o la sociedad te dio 150 más. Pero si tú tienes un salario de 4.200, tú pusiste 1.250 y la sociedad te estaba poniendo 1.250 para tu salario de 2.500. O sea, el que tenía $4.000 recibió de subsidio prácticamente 10 veces lo que recibió el de salario mínimo. Así que por eso creo que debe haber un tope. O sea, ¿cuál es el tope? 2 salarios mínimos. Hasta 2 salarios mínimos yo te subsidio. Y te subsidio aunque tengas más plata. No es que si ya tienes 3.000 ya no te subsidio los primeros 2 salarios mínimos. Si el salario mínimo fuera de 500, el Estado te garantiza $600. ¿Por qué digo salario mínimo? Porque eso se va moviendo. Y los economistas nunca utilizamos algo fijo, porque el dinero baja su valor en función del tiempo. Así que en la medida que sube el salario mínimo, la parcela solidaria lo acompaña y va subiendo con él. Pero ya alguien que tiene $4.000, $5.000, $6.000, tiene su machín, que es 2 salarios mínimos, que le toca el 60%, y el resto de su esfuerzo individual, al cual tiene todo el derecho también de hacer. Por eso estoy por un esquema como este, que es un sistema mixto, porque el que puede debe poner, y el quiere y puede poner más. Pero el que no puede, y aunque quiera, debe tener una jubilación digna, porque no es solidaridad. Eso lo digo muchas veces. El problema es que las nuevas generaciones no reciben el país en la selva virgen. Se reciben puentes, carreteras, y en el caso de Panamá reciben un canal en operación. Entonces no puede ser que yo construya una empresa y mis hijos me dicen, bueno, ya vete de aquí que tú no tienes nada que ver. ¿Cómo no voy a tener nada que ver si esa empresa la construí yo? Entonces, esa generación que construyó el país tiene todo el derecho de recibir de los activos que deja una parte. Y yo creo que la sociedad está de acuerdo. Los únicos que no están de acuerdo son este pequeño núcleo de liberales, neoliberales y libertarios que están enquistados en el gobierno, no ahora, desde los últimos 20, 30, 40 años, y que insisten ya no ni siquiera en que sea individual, sino en darte menos de lo que pusiste. Eso es un escándalo.
Muchas gracias. Tengo la mano levantada del doctor Carlos Gin. Adelante, puede compartirnos su consulta. Buenas noches, profesor Argote. Yo lo sigo por YouTube cuando puedo, cuando hay tiempo. Mire, hay una sola pregunta, quizás es muy sencilla porque no la vi en la presentación y quizás esto es muy básica. Yo no soy economista, mi doctorado es en una especialidad. Mire, la deuda, todas las plata que nos han estafado, los que no han pagado y los que se han robado. ¿Eso dónde entra en el balance que usted hace? Yo no vi una entrada extra donde el gobierno se compromete a resarcir esas cosas, a hacer que se cumpla con eso que se debe, que se sabe bien que no han pagado. Y el argumento de que algunas empresas no existen es cierto, pero las que existen y las que se pueden cobrar, ¿dónde entra eso en el balance? Es una cosa sencilla, quizás. Gracias. Mira, hay, como digo, hay varios mitos y algunas verdades. ¿Sabe cuál es el problema? Que todos los años las juntas directivas inoperantes han declarado cualquier cantidad de deuda como incobrable. O sea, que esas deudas al final no existen porque fueron borradas. Entonces eso de que, bueno, que algunas se murieron. Bueno, tú coges el ejemplo que te gusta, ¿no? Ah, que unas se murieron. ¿Cuántos no se murieron? ¿Y cuántos lo eliminaste y por ahí andan? Pero una vez que fueron eliminadas, por supuesto que es muy difícil decir, bueno, vamos a eliminar lo que se borró. Y por eso aparecen bajas, aparecen 150, 200 millones lo que aparece que debe la empresa privada, porque se han ido borrando las deudas y algunas fueron enormes que se borraron. Mira, hay otra cosa que se dice que es falsa. La gente cree que el 1%, o sea, que todos los fondos, en este caso hay 9.000 millones de fondos en el Seguro Social, están en el Banco Nacional ganando un 1%. Eso es falso. Los fondos generan 3.9% de interés, porque muchos están en bonos, muchos están es más, hay 400 millones que están en los bancos privados. Así que no me digan que no están ganando plata con eso, porque hay 400 millones de dólares en plazo fijo que están en la banca privada también. Entonces, 3.9 es bajo, debía ser 6. Pero si eso se va a la empresa privada, tal vez sea 6, pero se van a quedar con 2, porque nadie hace negocio para no ganar plata. Entonces, es igual que un plazo fijo. Cuando tú pides un préstamo sobre el plazo fijo, te prestan tu propia plata y te quitan un 1%, 1.5%. Entonces, eso también son mitos. O sea, por un lado está el asunto de la deuda que estando borrada, no ahora, todos los años se borran, sale baja. Entonces, ¿cómo puedes hacer para cambiar algo que ya contablemente no existe? Bien, muchas gracias. Le cedemos el uso de la palabra al señor Ramón Sánchez. Sí, cómo no. Buenas noches. Primeramente, felicitar a los organizadores del evento. Doctor Argote, si bien es cierto, profesor Argote sí ha hecho una presentación muy buena, sobre todo cuando realmente hemos visto algunas proyecciones a lo largo de lo que realmente tenemos nosotros como promedio de vida. Sin embargo, una de las cosas que ha manifestado quienes defienden o presentan este proyecto es garantizar la sostenibilidad en el tiempo del sistema de seguridad social, un sistema que nace en 1941. Sin embargo, nos llama la atención que el sistema de seguridad social, la Caja de Seguro Social, tiene muchos lotes referentes en muchos lugares que son propiedad de la institución y que las tiene ahí llena de monte. Lo podemos ver en Boquete, lo podemos ver en Chame, lo podemos ver en el Valle de Antón, lo podemos ver en muchos lugares donde dice el letrero propiedad de la Caja de Seguro Social. Sin embargo, me llama poderosamente la atención dentro de la modificación que pretenden presentar y hace referencia al incremento de un 3% de la parte patronal. Si actualmente, profesor Argote, la evasión es y la subdeclaración ha sido una de las estrategias empresariales para efecto de no contribuir al sistema de seguridad social, mi pregunta muy humilde es la siguiente: el incrementar a la parte patronal o exigirle a la parte patronal aumentarle un 3%, ¿no aumentaría la evasión? Escucho su opinión, profesor, y muy atinada su propuesta de hoy, su planteamiento. Escucho su planteamiento. Gracias, muy amable, saludos. Gracias por la pregunta. Mira, el problema es que no hay estrategia. El problema de este país es que no hay planificación. Yo he dicho que con el solo hecho de colocar los fondos
de la parte mixta, la parte solidaria del mixto. En el solidario hay espacio suficiente hasta el 2032 sin que haya crisis. Eso daría tiempo a hacer las cosas como debe ser, que es primero la estrategia y luego la estrategia país. O sea, Singapur hace estrategia 50 años. Panamá hace estrategia por la semana. A ver, me tomé un sopa de lenteja ayer y hoy llegué con una buena idea. Vamos a hacer esto. O sea, no hay estrategia. El país debería tener una estrategia y a partir de esa estrategia país se define qué tipo de seguridad social se adapta a esa estrategia. En este momento, independientemente de todo lo que hay sectores de la empresa privada que se han llevado dinero y toda la corrupción de Estado, empresario y todo lo demás, es el peor momento para subir impuestos. Y hacer una carga del 3% adicional, eso significa pequeñas empresas que cierran, medianas empresas que no soportan, que van a sacar gente. Pero es que el proyecto de ley es peor. O sea, tú dices, bueno, si es así, nadie va a cotizar. No, espérate, es que ahora lo que dice es que si tú como independiente, si eres abogado, si eres médico, si eres ingeniero, tienes que inscribirte o te van a meter una multa de $500. Y cada año tú tienes que presentar tu declaración de renta para poder saber que pagaste lo correspondiente so pena de multa de hasta $5,000. Uber, taxista, transportista, cantante, reggaetonero, beisbolista, todo el que sea independiente tiene que presentar declaración de renta, o sea, que te van a caer a cobrarte, no es que si es así yo no me inscribo, no es que te van a meter multa y te van a perseguir. Así de desastroso esto. O sea, no se trata de perseguir a la gente. Por eso mi propuesta es incentivar. Si a ti te dicen, mira, si te queda 3 años, ahora tú tienes el mayor salario del mundo porque ya eres el gerente o eres el rector o eres el decano. Si te quedas 3 años, todo lo que pongas va para tu cuenta personal. Tú dices, mira la plata que tengo, pero ¿cómo así? Es que ahora es que tienes el mejor salario, antes tú eras cargador de cajeta. Y eso te incentiva, porque yo te lo he dicho, o sea, yo tengo 30 años de ser profesor, pero tengo 30 y pico años de ser gerente de empresa y tengo a mi cargo más de 100 trabajadores. Si yo le digo a los empleados, a los trabajadores, mira, viene una mula, así que a las 10 de la noche todo el mundo lo quiero aquí. Yo tengo una huelga a las 6. Pero si le digo, oiga, llego a la bodega, oiga, ¿quién quiere ganarse un extra? Bueno, tiene que quedarse hasta las 10. ¿Quién quiere? Yo me quedo, yo también me quedo, porque me voy a dar una plata. Lo mismo, pero haces como incentivo en vez de castigo. Pero hay que castigarlo. Al que está evadiendo y al que está robando, hay que caerle. Pero es evidente que esa no es la política de este país, ni de este Estado, ni de este gobierno. Entonces yo creo que mi propuesta está comprobadamente que es cuando tú dices que hay algo complejo, generalmente la situación más sencilla es la respuesta. O sea, mi propuesta es que la parte solidaria, en vez de ser $500, sean 2 salarios mínimos y de ahí para arriba sea individual. Eso resuelve el problema del 90% de los trabajadores que quieren solidaridad, todos los trabajadores de la construcción, todos los trabajadores del comercio, todo el que gana menos de ahora $1,200 o menos, estaría cubierto por la solidaridad. Y ese sector de clase media alta, que dice, no, yo quiero tener mi plata porque yo puedo poner más y porque yo voy a hacer, también tiene respuesta a eso. Y los bancos que quieren una tajada, yo estoy en contra totalmente que el director, que es lo que dice la ley, el proyecto de ley, el director tiene la posibilidad de agarrar esos $9,500 millones y ponerlo donde le dé exactamente la gana. Y yo le voy a decir algo. Dicen que el asunto de que la empresa privada, en los bancos privados, generan. Y yo he escuchado a alguien que dice, no, mira, en Noruega, 22%. Yo le voy a decir cuánto genera porque yo tengo jubilación privada, 3%. Pero no me hagan caso a mí. Yo agarré los estados financieros de Profuturo y ahí dice exactamente cuánto fue lo que generaron de interés en los últimos años. 3.5. No, perdón, 4.5. ¿Qué fue? 4.5. No fue gran cosa. No generan 6, ni 7, ni 8. No en Noruega. En Panamá, los fondos de pensión privados. Eso es lo que generan. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra Iván Ayonca. Buenas noches a todos. Profesor Argote, 2 preguntas concretas. ¿Qué opinión le merece sujetar a los fondos de inversión una tasa mínima de rendimiento? 1. 2. El ajuste de la pensión anualmente, sujetarla al índice de
precios al consumidor. ¿Qué opinión le merece también? Gracias. Ok, sobre lo primero, no creo que puedas generar un rendimiento seguro porque el mercado no funciona así. O sea, se vino abajo y sube y tú puedes tener un rendimiento promedio. Pero como digo, ese rendimiento sería sobre la parcela personal. La parcela solidaria simplemente es un porcentaje que es 60%. Indexación automática. Mi propuesta tiene varias cosas. Además de lo que dije, indexación automática significa todos los años se modifica automáticamente en función del crecimiento de la inflación o crecimiento del Producto Interno Bruto per cápita. O sea, aquí a principios de siglo el Producto Interno Bruto per cápita era de 4.000, ahora es 17.000. Yo creo que si nosotros, como efectivamente va a ser así, este país va a seguir creciendo a pesar de todo el latrocinio que existe. Si el país crece y el Producto Interno Bruto per cápita en vez de 17 sube un punto, las pensiones tienen que ajustarse un punto, la que sea mayor. Si la inflación es 3 y el Producto Interno Bruto crece 2, es la inflación. Si el Producto Interno Bruto crece per cápita, crece 4, entonces que crezcan 4 las pensiones. Eso es sostenible, totalmente sostenible. Y además, como digo, mi propuesta está comprobada. Miren, ya que me lo preguntaron y yo lo había hecho, aquí está. Están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, sí lo estamos viendo. Mira, esto es, usted lo ve en fondo de fideicomiso pro futuro, 2022 y 2023. Esto es la comisión por administración y esto fue lo que generó rendimiento. ¿Cuánto fue el rendimiento neto? 17.000. ¿Cuánto es eso? 3.6, lo que dije al principio, 3.6. ¿Por qué? Ya yo tengo muchos años con esto del sistema de jubilación personal y yo sé que son manipuladores. Te dicen, lo felicito, 6% generamos. Espérate, pero gasto de administración, comisión de cierre, comisión estampita del soldado de la independencia. Cuando vas a ver, tú vas a ver lo que rindió, 3%. Ahora rindió 3.6. Sin embargo, la comisión por administración fue 7.000. Comisión de administración se llevó el 40% de la ganancia. Ese es el mejor negocio del mundo porque un negocio no te da 40% de utilidad. Porque ellos ponen lo que le da la gana y no hay ningún tipo de controles. Entonces sí, yo creo que hay que, por supuesto, mejorar establecer el rendimiento del mercado, pero hay que tener cierto nivel de control. Yo creo que el Estado yo no creo que deben privatizarse los fondos. Yo creo que el Estado debe ponerlo, debe estar muy claramente definido, pero el Estado va a estar en capacidad de poner una parte de la empresa privada. Eso es correcto, porque eso genera economía. Tiene que poner una proporción también el Fondo de Ahorro de Panamá, que es el único que debe jugar en el mercado internacional para sacar ganancias. Tú se lo das a los bancos diciendo, pero no me lo puedes sacar del país, es para consumo interno y tú me garantizas que no lo vas a revolver con otras cosas y vas a jugar dado. El Fondo de Ahorro de Panamá es el que tiene que jugar con esa plata en el mercado exterior para sacarle mucho más rendimiento y también tienes que jugar o poner en bonos del Estado, en operaciones de construcción de camino, de puente, porque se trata de poner esa plata y tienes que poner, mira, una de las cosas que es una maldad, ya eso tiene que ver con ser inhumano, ya eso tiene que ver con un problema de personalidad, eliminan los préstamos a los jubilados. O sea, los jubilados que lo poco que era, para no caer, que también caen en el agiotista, pero al menos había uno que si te mantenías y no era mucho, te ibas al seguro con una tasa fija además y baja. No, de un borrón te lo quitaron. No va más los préstamos a los jubilados. O sea, ya es una cosa, como digo, no sé cuál problema personal tuvieron cuando niños, tal vez no le compraron la bicicleta, pero es realmente tratar a los adultos mayores como si fueran sus peores enemigos. Tenemos otra mano levantada. Roy Talavera, adelante. Puede compartir su cuestionamiento. Buenas noches y felicidades al expositor. Es como una pregunta un poquito larga. Uno, los defensores de esta ley, ¿verdad? De esta norma, lo he escuchado decir como cosa positiva que las personas se pueden pensionar, que uno de los beneficios de esta ley es que las personas se pueden pensionar en el momento que deseen. O sea, que se pueden pensionar vamos a decir, si a los 50, los hombres, con la nueva ley, si tú te quieres ir a los 62 años, bueno, vete pues, aunque sea a los 65, o a la edad que tú quieras. O sea, ¿cómo van a sacar esa tabla? Esa es una pregunta. Lo otro es, ¿cómo afecta que las personas jubiladas, ¿verdad? ¿Cómo afecta al sistema que las personas jubiladas
continúen trabajando con doble salario, si así se puede llamar. Y tercero, ¿cuál es su opinión en base a la justicia social que las personas jubiladas que ya cumplieron su edad, independientemente de la situación económica, continúen trabajando? Gracias. Gracias por la pregunta. Por eso el asunto es integral. Mira, hay gente y gente. Yo personalmente estoy de acuerdo en darle un trato especial a los policías. ¿Por qué? Porque nadie quiere salir de su casa a la medianoche y dejar a sus hijos durmiendo mientras te vas a un lugar donde hay un poco de maleantes disparando. Entonces, ya que tú estás defendiendo y estás haciendo algo, yo te doy un trato especial, pero no abuses. ¿Cómo es posible que yo te dé el último salario y tú al día siguiente estés trabajando en el gobierno con un salario igual? O sea, si yo te estoy subsidiando y dándolo, tú quieres seguir trabajando. Yo no te voy a negar nunca el derecho al trabajo, pero yo te quito la jubilación especial. O sea, ¿cómo es posible que el administrador del canal tenga un salario de $25,000 y le estén mandando un cheque de $2,500 por mes de jubilación? O sea, eso no me parece lógico. ¿Cómo es posible que el dueño de la mayor, más importante y más eficiente aerolínea de Latinoamérica y más puntual reciba un pago de jubilación cuando lo que él puso ya se lo consumió por su edad? Entonces, hay límites. O sea, la gente que tiene millones, yo no le digo que le quiten un real a nadie, pero si tú pusiste X y ya tienes 80 y pico años y te lo consumiste y eres millonario, ¿por qué te voy a seguir pagando plata que ya no es lo que pusiste? Entonces, todo eso es, por eso esto es de integral. ¿Qué pasa? Pusieron un actuario, que es algo un poco más que un contador. Entonces, él lo único que quiere es cuadrar su caja. Él no ve el efecto sobre la economía, sobre el efecto sobre el hecho de que tú quieras que la gente se quede más tiempo, hace que el 20% de la juventud esté desempleada. Entonces él no ve con eso. Cuando yo estaría pensando cómo hago para incentivar, no echar, incentivar a los adultos mayores para que se retiren y le den oportunidad a los jóvenes, están haciendo todo lo contrario. Por ejemplo, en mi propuesta, yo digo ahora mismo yo agarro y le propongo a los jubilados que le recalculo su jubilación. Mira, hay profesores de secundaria que se jubilaron con $600 de salario, o sea, su jubilación es de 400, ahora ganan 2,000. Ese no se va a jubilar nunca, o sea, no se va a ir nunca, porque nadie quiere trabajar 40 años para volverse pobre. Entonces tienes un salario de 4,000, te vas a quedar hasta el último día. Entonces, ¿yo qué le hago? Mira, yo te propongo, no te estoy regalando nada, porque tú has estado más de 10 años cotizando al Seguro Social y no te han ajustado. Así que lo que voy a hacer es que a partir de hoy, ¿cuánto tienes cotizado? Yo te voy a dar el 60% de tus 10 mejores salarios. ¿Qué te parece? Te va a salir 1,400, 1,300. Con eso te vas. Al día siguiente, el que le he dicho eso, al día siguiente me voy. ¿Tú crees que a esta edad yo tengo ganas de tratar chiquillos de 7 años o adolescentes a los 75 años? Ese es un incentivo para que la juventud que sabe inteligencia artificial entre al sistema y salgan educadores que lo más que saben de tecnología es el WhatsApp. Entonces, por eso todo se tiene que ver y es un asunto integral que se hace de lo general a lo particular. Primero, ¿cuál es la estrategia país? Como he dicho, Singapur lo hace a 50 años, Panamá lo hace por semana. Nadie quiere, mira, han hecho el Instituto de Planificación y nunca lo han usado. Ese es un puesto político para estar ahí ganando plata. ¿Quién es el que está ahora? Nadie sabe. Entonces, hay que hacer una estrategia y dentro de esa estrategia, ¿qué tipo de seguridad social? Mira, ellos pueden hacer esta locura. Esta es una cosa absurda. Digamos que te tiran al de Senafrón, que está de ministro, y logran imponerlo. Las elecciones próximas la va a ganar el candidato o la candidata que diga, yo voy a echar para atrás esa ley. Ese es el que va a ganar. Eso no puede ser porque nadie es... Ya saben el cuento del rey que andaba desnudo, ¿no? O sea, nadie puede inventar y hacer una cosa que no es posible. Este sistema no se adapta a nuestra cultura. Nadie va a aceptar que te den el 40%, el 60% de la plata que deposita y nadie va a aceptar jubilarse con 19% de su salario y que además si no te inscribes te van a meter una multa de $5,000. O sea, nadie va a aceptar eso. Y lo que van a crear un conflicto social. En el chat han estado preguntando si se va a compartir la presentación. Usted me comenta, ¿se comparte? Por supuesto que sí. Le voy a compartir la presentación. En este momento la estoy compartiendo.
Listo. También aprovechando, estimado, hemos compartido su blog, su canal de YouTube para que los participantes puedan profundizar en esos conocimientos. En tal Y en caso, TikTok, por favor, en TikTok, y por favor, cómpreme el libro en Amazon. Están los libros. Ahí está el libro. Mira, este libro, 265 páginas. Tiene cuadros, tiene gráficas, tiene todo, está respaldado por números. Yo responsablemente, cuando se hizo la cuestión en la presidencia, lo presenté con una carta sello recibido. Cuando alguien vio que se estaba acabando la discusión de las escuchas y preguntó, oye, ¿y el profesor Largote cuando presenta su propuesta? El director de la caja dijo, mira, no tenemos ningún interés en escucharlo porque él no es dirigente sindical ni dirigente de ningún gremio empresarial, así que no vamos a escuchar su propuesta. Así de interesados están en resolver el problema del seguro social. wow, tremendo. Bueno, aprovechamos, estimado, para, no hay más preguntas, darle paso a nuestro profesor Jesús Alemancia, quien ha recogido una especie de conclusión para despedir este evento y, bueno, compartir con la audiencia y en primer momento, profesor, agradecerle por su exposición. Gracias a ustedes. Adelante, profesor Jesús, tiene la palabra. Sí, ¿me escuchan? Sí. ¿Qué pasó, Alemancia? ¿Cómo estás? Hola, Felipe. Sí, más que conclusiones, daría elementos que se han vertido que nos dan pistas como para entender las acciones y las cosas necesarias para que estas reflexiones que se han compartido realmente le llegue al grueso de la población, a la gente que realmente está interesada. Pero resulta que hay ciertos elementos que creo que Felipe ha vertido que bien podríamos señalar como pistas para poder descifrar esta propuesta de ley en el que desde la universidad y desde las organizaciones sociales la gente está llena de preguntas, ¿no? Y creo que uno de los elementos aquí importantes, ¿no?, presentados por Felipe, tiene que ver con, digamos, una especie de narrativa técnica financiera, que es lo que a la gente le preocupa, tratar de entender los números, tratar de entender el impacto de esos números en su cotidianidad, ¿no?, como trabajadores, como pequeños empresarios, ahora como se habla de emprendimiento, también la gente que ahora, según lo que dice la ley, ¿no?, todos están obligados a ser partícipe de la propuesta, ¿no? O sea, todos tienen que estar involucrados con el ejemplo que se describía de pasar 120 a los 65 ahora a un nuevo régimen, ¿no?, bajo el amparo de la propuesta de ley. Entonces yo creo que esto nos desafía a nosotros a tratar de entender cómo vamos a descodificar esta narrativa financiera que está cubierta por toda una serie de elementos que ya anteriormente se ha señalado y que nuevamente hoy se señala como el tema de la deficiente data, ¿no? O sea, el tema de la data siempre se utiliza como un justificador de que es imposible poder tener realmente una base de datos que nos permita a nosotros entender si hay crisis o no hay crisis, ¿no? Y claro, sobre la base de eso es que entonces dicen, es que hay crisis, entonces tenemos que resolverlo y esta nueva propuesta pues intenta resolver eso, pero entonces resulta que la eficiencia de la data que sostiene la política de seguridad social, uno no sabe si realmente esto es de gremio administrativo o hay parte interesada, porque siempre se hace referencia a eso como para justificar de que tenemos que buscar la salida. Y un poco el discurso que se decía, no hablemos del pasado, vamos a proyectar la situación del futuro, ¿no? Y con la descripción que nos presenta el profesor Argote, pues no sé cuál futuro es, cuál es el futuro del que estamos hablando, ¿no? Yo pienso que es un elemento importante esto de la narrativa técnica financiera, ¿no?, que implica, pues, y yo creo que los datos que se han brindado, pues, nos aproxima a entender realmente en qué consiste la propuesta en términos económicos, ¿no? Bien, el otro elemento que creo que también ha sido muy importante cuando Felipe señala lo de una sociedad malagradecida con toda la generación que lo ha logrado, pues, que el canal realmente esté bajo administración panameña. Creo que eso también nos lleva un poco a tratar de entender esto del individualismo a partir de ese conjunto de pensamientos que señala los liberales, los neoliberales, los libertarios,
Y hoy día siento que ese conjunto de pensamiento ha comenzado a tener expresión mínima, aunque antes no tenían el salto, digamos, del sentido común de la población, ¿no? Y yo creo que hay también todo un proyecto que acompaña la narrativa financiera a tratar de realmente justificar, ¿no? Esto de las cuentas individuales que ahora pasen a la bolsa general, y resulta que estamos escuchando discursos en el plano social en especial de las capas medias urbanas, ¿no? De que, bueno, ahora sí estamos hechos, porque nuestros ahorros van a rendir, ¿no? Y van a lograr mayor nivel de estabilidad en el futuro. Pero ahora con esto de que el porcentaje que resulta de la propuesta de ley lo que hace es disminuir más del 60 al 19, entonces ya uno queda pensando, bueno, entonces ¿de qué estamos hablando esto en términos de futuro? Pero hay gente que justifica, ¿no? La importancia de las cuentas individuales y realmente inclusive una cuestión que se ha compartido mucho es esta de la posibilidad de que si tienes un trabajo que te permite a ti además de esto del Fondo de Garantía Solidaria, ahorrar, muchos dicen, uy, mira, qué ventaja tiene la ley, no nos permite a nosotros tener la posibilidad de ahorrar, pero ¿cuántos realmente vamos a poder ahorrar? ¿No? Esa es un poco la inquietud que queda con la descripción que hacía Felipe. Y por último, yo creo que hay un elemento que tenemos que tener en cuenta, es la manera como esta ley se da, ¿no? Y yo creo que ya entraríamos entonces más bien en el tipo de régimen político que está proponiendo la reforma de la seguridad social, ¿no? O sea, se saltaron el mecanismo que ha perdido credibilidad. O sea, también tenemos que ser conscientes, el mecanismo, los famosos mecanismos de diálogo, de mesa, de concertaciones, han perdido credibilidad, ¿no? Porque al final el resultado siempre es mediatizador y atenta contra los derechos sociales de la población, contra los derechos económicos de la población, ¿no? Pero este régimen ahora resulta que se salta ese mecanismo, ni siquiera lo ha tenido en cuenta, ¿no? Y cuando se abría esto de la conversación sobre la reforma, sencillamente dijo, bueno, vamos a escuchar y nosotros vamos a procesar la información, ¿no? E inclusive esto quiebra un poco la noción aquella de la famosa caja negra institucional, ¿no? La población demanda, las instituciones procesan y resuelven, pero acá la solución, pues, sencillamente está interesado en darle la gran bolsa, ¿no?, al sector privado. Yo creo que estas tres ideas creo que han sido sustentadas y creo que nos desafía a nosotros realmente a cómo vamos a trabajar en el corto tiempo que queda para que la población entienda el significado real de esto del Fondo de Garantía Solidario, ¿no? Esos son los comentarios que tendría que hacer como una especie de tratar de ver las pistas que nos dio Felipe, ¿no?, con su presentación. Bien, sin más, culminamos. Agradecemos la activa participación de todos. Aprovecho para compartirles que la presentación va a ser compartida en nuestra cuenta de Instagram con un código QR. Usted escanea ese código QR y descarga la presentación en formato PDF. También esperamos la autorización del maestro Felipe a ver si nos permite subir esto a YouTube. A los canales de cada extensión se publica. Y bueno, agradecidos, esperamos que sigamos. Súbelo. Sí. ¿Alguna vez? Excelente. Sí, estos espacios son muy importantes y esperamos seguir con esto. Oye, estoy sacando en esta noche en TikTok el tutorial para poder calcular cuánto más o menos será tu pensión. Excelente. Vamos a estar pendientes de esa información, nos las comparte y nosotros también la divulgamos. Aprovecho también, vamos a tener el otro miércoles, posiblemente a esta misma hora, otra actividad relacionada con la discusión del proyecto que reforma la ley de la Caja de Seguro Social. Sin más, agradecidos a todos, que pasen buenas noches. Gracias, hasta luego. Hasta luego, felicidades. Hasta luego, felicidades. Buenas noches, gracias. Hasta luego. Gracias, saludos. Muchas gracias, excelente. Oye, Saludos.